Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos una vez más, porque tú has sido bueno con nosotros. En esta mañana, tú sabes que es el mensaje de esta mañana que has puesto en la mente y en el corazón, de que podamos salir animados. Por lo tanto, pedimos que tu Espíritu Santo nos llene y nos anime a permanecer firme hasta ver venir en gloria al Cristo Jesús. En Él lo pedimos. Amén. El tema de esta mañana lo he titulado Fortaleciendo el ánimo. Pero, ¿ustedes están animados? Amén. ¿Alguna vez a ustedes se les han dicho, anímate? ¿Sí? Entonces estuvieron desanimados, ¿o no? O les han dicho, anímense, con el propósito de que puedan ustedes mantenerse animados. Pero la pregunta quizás va un poco más allá y les hago a ustedes: ¿qué es ánimo? ¿Estar alegres? ¿Qué es ánimo? A través de la oración me pongo animado. Gracias, hermano. ¿Qué es ánimo? ¿Qué es estar animoso? Positivo. ¿Alguien más mencionaba algo más? Echarle ganas, ¿verdad? Sí se puede. Echarle ganas. ¿Saben que el diccionario tiene algunas palabras para definir ánimo, como es el hecho de valor, esfuerzo, energía, actitud, disposición, temple? Pero estas palabras también forman parte de la definición de ánimo en el concepto bíblico o en los conceptos bíblicos. Pero quisiera hacer notar que en el concepto bíblico hay un detalle adicional. Y este detalle me llama mucho la atención y lo comparto con ustedes. En el diccionario bíblico, el estar animado lleva la idea de estar animados, de apoyarnos unos a otros. La palabra ánimo en el concepto bíblico nos conlleva a que debemos ayudarnos, simpatizar unos con otros, ser amables, compasivos, dar un abrazo, dar una palmadita. No, nunca les han dado una palmadita así. Ánimo, adelante, tú puedes. Y esta mañana es el propósito que salgamos y permanezcamos animados en el 2024. ¿Les parece? Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podemos mantenernos animados? ¿Saben ustedes las buenas? No fueron las buenas. Las malas noticias con las que recibimos Año Nuevo, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿cómo puedo estar animado cuando las noticias que llegan a mí son todas negativas? ¿Cómo puedo estar animado? Déjenme, antes de llegar al texto bíblico, compartir con ustedes unos pensamientos. Uno de ellos dice: en el mar tormentoso de la vida, ten ánimo. Algunas veces Dios calma la tormenta, otras calma a sus hijos en medio de la tormenta. No sé cuál te va a suceder a ti en este 2024, pero sí sé que Dios está con nosotros, y si Él no calma tu tormenta, Él va a dar la paz, la tranquilidad y el ánimo a tu vida. Y pronto veremos a Jesús viniendo en gloria. Hay otro pensamiento más que dice: algún día todo tendrá perfecto sentido. Así que, por ahora, vamos a ver cuánto lo podemos lograr. Ríete en la confusión,
sonríe a través de las lágrimas y sigue recordándote a ti mismo que todo sucede por una razón. Dios está con nosotros. Él tiene un propósito para esa tormenta. Él tiene un propósito para ese conflicto. Pero por sobre todo, el propósito y los planes de Dios a tu vida y a la mía son de bien. Confiemos. Uno más. Tenemos suficiente tiempo, ¿verdad? Uno más. Recuerda siempre que tu situación actual no es tu destino final. Lo mejor está por venir. ¿Ok? Recuerda que la situación que hoy tú enfrentas no solo no te define a ti, sino que no es tu destino. Tu destino y el mío están en las manos de Dios. Y por lo tanto hay un mejor mañana. Por cierto, hay un tema que a mí me gusta mucho. Quizás les hubiera traído hoy esta mañana. El tercer día. Porque Dios tiene un mejor día para ti y para mí. Pero ¿saben que estaba buscando yo frases y expresiones de ánimo? Y fui a los escritos de Elena de White y encontré un párrafo que creo que lo debemos de practicar. Y este párrafo dice así: entonces, ¿por qué hablar de tinieblas? ¿Por qué hablar de rebeldía? ¿Por qué no elevarnos a una atmósfera más santa y más pura? ¿Por qué hablar todo el tiempo de que ustedes no se sienten como desearían? Y sigue escribiendo y dice: aférrense a Jesucristo, hablen de esperanza, hablen de ánimo, dejen de encontrar faltas y hablemos del cielo y de las cosas celestiales. ¿Les parece? Es momento de aferrarnos a Jesucristo, hablar de esperanza, hablar de ánimo. Dejen de encontrar las faltas que tanto nos afectan y hablemos del cielo y de las cosas celestiales. Al fin y al cabo, nuestra mirada tiene que estar ¿a dónde? En las cosas celestiales. Por eso hay veces nos desanimamos, porque nuestra vista está en las cosas temporales. Los animo a que fijemos nuestra vista en las cosas celestiales. ¿Cómo mantener el ánimo? Solo voy a traer 3 relatos para que encontremos este 2024 o mantengamos el ánimo hasta encontrarnos con Jesús. Hechos capítulo 27. Hoy sí vamos a usar sus Biblias porque la pantalla no está con nosotros. Hechos 27, aunque Hechos 27 estaba ya destinado para que lo leyéramos. No sé cuántos han leído Hechos 27. Hechos 27 narra una historia de Pablo. ¿Cuántos han leído la historia cuando Pablo iba a naufragar con toda la tripulación? ¿Sí? Ese es Hechos 27. Y por cierto, Pablo va cautivo, ¿ok? Pablo va cautivo, y por cierto que no va a un buen destino. Es posible que hasta muera, según el relato. Hechos 27, versículo 22. Busquemos en nuestra Biblia, o ya me ganaron ustedes, ¿ok? ¿Lo tienen? 22, ¿qué dice el 22? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá
Los que están en casa, acompáñenos buscando en sus Biblias también. Dice Hechos 27, 22 que Pablo los anima. A que tengan ánimo porque Ya estaban por naufragar. Todavía no habían naufragado. Pero todos se daban cuenta que el destino era nada sirve desastroso. solamente la nave. Y el versículo 22, Pablo viene y los exhorta, los anima y les expresa que deben de tener ánimo. ¿Por qué? Porque nadie iba a perecer. Porque ninguno iba a perecer. Pero ¿por qué Pablo estaba tan seguro? Porque la gente lo dijo. Versículo 23. Porque anoche, dice el versículo 23, ¿qué había sucedido una noche anterior a Pablo? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El ángel de Dios Soy y a quien sirvo. había estado con Pablo. Y le No había estado, siempre estaba. Pero esa noche se manifestó y le expresó y le dijo: ninguno va a perecer. Y dicen los versos que continúan que Pablo confió en esa palabra y por eso dio ánimo a toda la tripulación. ¿Por qué? Porque él confió en la palabra. Yo no sé si yo hubiera estado tan contento así como Pablo. Yo no sé si ustedes, pero si ustedes conocen el relato, yo no sé si ustedes hubieran estado tan contentos. Le dice: no te vas a morir aquí, te vas a ir a morir hasta allá. Cuando él estaba diciendo eso, aquí vas preso, allá vas a estar más preso todavía. No, por favor. ¿Era una buena noticia? No tan buena, mitad mala. En este mundo vamos a recibir noticias buenas, malas. Pero hay algo que cambia esa noticia, y es que tú y yo debemos confiar en la palabra de Dios. Habrá guerra y rumores de guerra, habrá pestes, habrá destrucción, habrá terremotos. Pero a ti, porque el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme. Tú y yo debemos, para mantener el ánimo, confiar como Pablo confió en la palabra de Dios. Mateo capítulo 9, versículo 22. ¿Cómo mantener el ánimo? Nuestra fe es clave para mantener el ánimo. Mateo 9:22. Ya que me alcanzaron en la presentación, es la que sigue. Mateo 9:22 dice: pero Jesús, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué pasa con Jesús ahora? Viéndose y mirándola le dijo, ¿qué le dice a la mujer? Ustedes conocen ese relato. ¿Qué le dice? Ten ánimo, ánimo, hija. ¿Por qué? Miren, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esta mujer venía de desastre tras desastre. ¿Sí se recuerdan de ella? La mujer del flujo. Venía en problemas de desastre en desastre, había acabado toda su vida y se le ocurrió, tuvo la idea de tocar el manto de Jesús y ser sana. ¿Sucedió o no sucedió? Sí sucedió. Pero lo que quizás perdemos de vista es que aquella mujer, cuando Jesús dice y la vuelve a ver, alguien me tocó, esa mujer creyó que la idea de ella había sido la peor que se le había venido a la mente. ¿Saben ustedes por qué? Porque estaba en medio de la multitud. Lo mínimo
que ella merecía era ser apedreada ese día. Y desde el momento en que Jesús la descubre y la señala, ella sabía que en lugar de haber obtenido lo que ella buscaba, ella iba a recibir ¿qué? La muerte. Y entonces sí tienen sentido las palabras de Jesús, porque viene Jesús y le dice, ¿qué le dice? Al ver que se desfallece aquella mujer, Jesús le dice, ¿cómo le dice? Ten ánimo. Ten ánimo. ¿Por qué? Porque tu fe te ha salvado. La fe en Jesús es nuestra seguridad, no solo de nuestra salvación por la eternidad, sino que desde hoy. Y por cierto, por eso es salvación eterna. Porque cuando tú crees hasta que Jesús reine por los siglos de los siglos, tú y yo seremos salvos. Porque la fe nos da la salvación. Pero en la fe, hoy te puedo decir que te da la seguridad y la confianza de estar con ánimo a pesar de quizás una mala noticia. ¿Por qué? Porque confiar en Jesús, aquella mujer confió y lo que obtuvo fue sanidad, solución a su problema. Tú y yo confiemos en este 2022 y según el 2024 ya retrocedí. Pero ya veo que están poniendo atención. Pero estoy seguro que desde el 2022 y 2024, desde siempre, si tú y yo confiamos en Jesús, estamos seguros, tenemos solución. Este tercer punto no es muy bonito. ¿A cuánto le gusta tener problemas? No, nadie le gusta. Ya deberíamos, gracias hermano, ya deberíamos de estar acostumbrados a tener problemas. Hechos 14:22. ¿Sabes que a través de la tribulación tú y yo podemos reforzar nuestro ánimo? Miren las primeras palabras del texto: fortaleciendo el ánimo de los discípulos. ¿Qué es fortaleciendo el ánimo? Animándolos, motivándolos a seguir. Entonces dice el texto que fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándolos a perseverar fieles en la fe, les decían, ¿qué les decían? Es preciso, es necesario, no se pueden librar. Tiene que suceder en tu vida y en la mía que a través de una prueba, a través de muchas tribulaciones, por eso hay que tener ánimo, porque a pesar de las muchas tribulaciones es seguro que entraremos en el reino de Dios. Debemos confiar. En muchas tribulaciones podemos darnos cuenta que es segura nuestra salvación. ¿Saben que cuando estaba buscando un tema para el primer sábado del 2024, pensé Mateo 24? Mientras el mundo está predicando prosperidad, tú y yo sabemos que lo que viene es que guerra, rumores de guerra, persecución. Los dolores de parto se tienen que agudizar más, ¿sí o no? ¿Están conmigo o no? Por eso es no un eclipse, 5, 7, 8 eclipses. ¿Por qué?
¿Qué sucede cuando la mujer va a tener un hijo? Los dolores de parto van aumento, en aumento, en aumento. La señal de un eclipse era la señal de que comenzaba el tiempo del fin. Pero a medida se acerca Jesús, los eclipses van aumentando, igual que los dolores de parto, hasta que Jesús venga en gloria para tu salvación y para la vida. Y este texto nos habla de eso. Vamos a enfrentar guerras, rumores de guerras. Va a haber un terremoto, pero en lugar de que tú y yo nos aflijamos, debemos erguir nuestras cabezas y darnos cuenta que Jesús viene pronto. ¿Por qué? Porque todo se está cumpliendo. Es momento de pensar que las tribulaciones que hemos de pasar pasarán, pero la palabra y la promesa de Dios permanece para siempre. Ánimo, en medio de la dificultad, Dios tiene la solución. Jesús está con nosotros. Hebreos 12:3 dice, y era nuestro texto con que iniciamos: considerar a aquel que sufrió. ¿Quién sufrió? Jesús. Sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Termino y luego comento. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiero que consideremos dos aspectos de este texto. Número uno, tal contradicción de pecadores. ¿Por qué contradicción de pecadores para con Jesús? ¿Por qué contradicción? Porque Jesús fue el hombre más bueno de la historia, y por contradicción tuvo que sufrir como que fuera el peor. ¿Está conmigo? Por eso el texto dice la contradicción, porque el pecado es muerte. Jesús no pecó, pero tuvo que morir. Pero gloria a Dios y alabemos su amor, porque Él lo hizo por ti y por mí. Para que tú y yo tengamos ánimo hoy, para que tú y yo tengamos esperanza. Por eso Él fue la contradicción. Siendo bueno, sufrió por ti y por mí. Mire, el texto dice: no se canse vuestro ánimo. ¿Se cansa el ánimo? ¿A qué se refiere cansarse el ánimo? Se acaba. Hay veces estamos, pero al fin y al cabo decimos: ya no puedo más. Y el texto nos invita a que no digamos: ya no puedo. Y nos da permiso que digamos: ya no puedo, hasta que hayamos ¿qué? Desmayado. ¿Qué es estar desmayado? ¿Qué es estar desmayado? ¿Cuántos han estado desmayados alguna vez? ¿No? Se olvida uno de todo. Algunos consideran que hasta uno ha muerto. Y entonces el texto dice: tú no puedes desanimarte. Tu desánimo no puede desmayar hasta que te mueras. Ahí tienes permiso. Por lo tanto, hasta nuestro último aliento, antes de la muerte, debemos confirmar nuestra esperanza en Jesús, esperando que venga en gloria. Unas citas más que encontré buscando ánimo en los escritos de Elena de Juan. Una de ellas dice: mire a Jesús, su Redentor, tenga ánimo y regocíjese
regocíjese. Lo repito, dice, mire a Jesús, su Redentor, tenga ánimo y regocíjese. No podemos dejar de tener nuestra mirada en Jesús. Otro de los párrafos dice, aferrémonos por fe, oremos, creamos, actuemos, y el Señor nos animará y nos fortalecerá en el camino. ¿Qué debemos hacer? Aferrarnos a nuestra fe, orar, creer, actuar, creyendo en lo que Dios ha prometido, y el Señor nos animará y nos fortalecerá. Es promesa de Dios a nuestra vida. Por lo tanto, debemos estar animosos. ¿Cómo mantener el ánimo? Número 1, estudiemos la palabra. Estudiemos la Biblia. Aquí encontramos las promesas que nos dan seguridad. Aquí encontramos a Jesús, que es nuestra salvación. ¿Cómo podemos mantener el ánimo? Fortalezcamos nuestra fe. Mantengamos nuestra fe. Alguien dijo, ¿cuándo es que debes mostrar tu fe? Y el otro contestó, cuando está por desmayar, es que se muestra la fe que tenemos. Cuando te sientas por desmayar, que la fe en Jesús vuelva el ánimo, las fuerzas a tu vida. No podemos evitar los desastres, la destrucción, el mal y el pecado. No podemos evitar el sufrir la muerte, pero sí es seguro que en Jesús todo eso, aún la muerte, tiene solución. Por lo tanto, podemos confiar y estar animados. Y les dije que con este texto iba a terminar. En el mundo, ¿por qué no lo hacemos personal este texto? En el mundo tendremos aflicciones. En el mundo tenemos aflicciones, ¿o no? Mi hermano decía que ya no debíamos estar acostumbrados a tener problemas, ¿verdad? Debemos acostumbrarnos a tener problemas, pero más que acostumbrarnos a tener problemas, podemos ver cómo Jesús soluciona nuestros problemas. Por lo tanto, en el mundo tendremos aflicciones, pero podemos confiar en Jesús. Él no solo venció el mundo, venció la muerte. Él es tu victoria y la mía. Por lo tanto, animémonos en este 2024. Leí uno de los mejores pensamientos que leí en todas las páginas de Facebook, Instagram y las redes sociales. Fue: recuerda que hay un año menos para encontrarnos con Jesús. 2023 fue, por lo tanto, hay un año menos para encontrarnos con Jesús. Es mi deseo de oración, que si no este año, que es mi oración, que sea este año. Yo no sé si ustedes están conmigo, oren conmigo para que sea este año que Jesús venga. Amén. No. Yo no sé, pero yo tengo ratitos de estar pidiendo, y mi primera oración este año fue: Jesús, ven por favor. Yo necesito solución a todo. ¿Ustedes no? Y la solución es que venga Jesús. Así que mi deseo y oración para el 2024 es que venga Jesús y todos tus problemas y los míos se solucionen. Pero si no sucede, no desmayemos, confiemos. Jesús viene. Él es nuestra seguridad, nuestra salvación. Que Dios me los bendiga. Oramos. Es que no podemos dejar de orar y pedir al Espíritu Santo que mantenga este ánimo que he visto hoy en la iglesia. ¿Sí? Oramos. Como ponemos en pie y oremos.
Tu palabra nos ha animado esta mañana. Deseamos mantener el ánimo, la confianza, la seguridad en ti. Por lo tanto, Espíritu Santo, séllalo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que el testimonio tuyo, Espíritu Santo, de Jesús a nuestra vida, nos dé la seguridad, la confianza, el ánimo, las fuerzas de seguir hasta encontrarnos con Jesús. En Jesús le pedimos. Amén.